bíblico lo tenemos todo, hermanos. Acérquese al amigo ahí si no tiene Biblia, porque esta palabra es para ellos. Yo pensé que no iba a haber, pero hay amigos. Y vamos a predicarles a ellos en esta noche también. Aleluya. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ocurre algo. Dice el 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Diga conmigo: la luz es buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Gracias, Padre. ¿Puede tomar su asiento? Creo que ya oramos por la palabra, creo yo, ¿verdad? Dígale a su hermano que está al lado: el Espíritu de Dios se sigue moviendo. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. Lo hemos sentido en esta noche, ¿verdad? Y se sigue moviendo en nosotros, hermanos. Y eso es lo que nos hace llorar. Eso es lo que nos hace cantar. Eso es lo que nos hace adorar. Eso es lo que nos hace seguir adelante. Eso es lo que nos hace que a pesar de la prueba nosotros tengamos una alabanza para el Dios vivo, hermanos. El Espíritu Santo. El mundo no lo entiende, pues no lo conoció, dice el Señor. Pero nosotros que conocemos al Espíritu de Dios, sabemos que Él es nuestra fortaleza. Sabemos que en Él podemos hallar consuelo. Sabemos que en Él, aleluya, tenemos la victoria, hermanos. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. Sí, amén, aleluya. La Biblia relata cómo Dios creó en el principio los cielos y la tierra, hermanos. Y como toda cosa creada por Dios era bueno. Todo lo que es creado por Dios, amado amigo, amada amiga, es bueno. Todo lo que es hecho por Dios es bueno. Y no solo es bueno, es perfecto. Él lo hace con una, hermano, perfectitud que ningún hombre puede, hermanos, aleluya, compararse a Él. Lo que Él hace lo hace hermoso y lo hace perfecto. Dios, cuando creó al mundo, cuando creó los cielos y la tierra, Él la creó perfecta y hermosa. Pero ocurre algo, y es que, hermano, dice la Biblia en el verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y no solo eso, no solo dice que estaba desordenada y vacía, sino que dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Usted se preguntará: pero ¿cómo Dios, que es el creador de las cosas y lo crea todo perfecto y lo crea todo bueno, cómo es posible que la tierra se encontrase desordenada y vacía? Número 2, ¿cómo es posible que la tierra se encontrara cubierta de tinieblas? Si lo que Dios crea y lo que Dios hace es bueno, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que la tierra se encuentre en esta situación tan terrible? Si Dios lo que crea es bueno. Bueno, lo que Dios crea, lo crea perfecto. Y Él creó la tierra bien y la creó hermosa. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y hermoso. Él lo creó a la perfección. El problema es que dice la Biblia que alguien llamado Lucifer, alguien, hermanos, que había sido llamado para el avance de Dios, se le metió lo malo dentro de él, en él se dio maldad. Y dice la Biblia que Dios, al encontrar la maldad en el corazón de Lucifer, lo arrojó del cielo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. O sea que cuando el diablo llega a un lugar, llega a desordenar, a destruir y a llenar de tinieblas. Pero donde Dios llega a ordenar, a restituir y a traer luz, aleluya, en medio de ese lugar. Dice la Biblia que Satanás es caído y
Y cuando Él cae, esto se vuelve un caos. El mundo comienza a desordenarse. El mundo comienza, hermanos, aleluya, a vaciarse. Dice la Biblia que el mundo estaba desordenado y vacío. Lo peor de todo es que dice la Biblia que las tinieblas cubrían la faz de la tierra, la faz del abismo. Además de que estaba desordenada y vacía, las tinieblas. Y las tinieblas representan a Satanás, representan demonios. Una tercera parte de los ángeles, cuando Dios derriba a Satanás, es caída también por desobedecer a Dios. O sea que el diablo no cae solo, sino que se trae y se arrastra una tercera parte de los ángeles del cielo. Y a esto llamó Dios demonio, y al mero diablo, a Lucifer, lo llamó Satanás, el adversario, la serpiente antigua. Resulta que cuando estos hermanos se unen, lo que forman es tinieblas. Y cuando las tinieblas llegan sobre la tierra, las cosas comienzan a tornarse feas, comienzan a tornarse difíciles, comienzan, hermanos, aleluya, a tornarse todo horrible, de una manera tan terrible que la Biblia declara que estaba desordenada y completamente vacía. Alabado Dios, y estaba lleno de tinieblas. Pero lo impactante de este versículo no es cómo se encontraba la tierra. Lo que me impacta a mí no es que la tierra estaba desordenada o que estuviera vacía o que las tinieblas, el diablo y los demonios gobernasen la faz de la tierra. Lo que me impacta a mí es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entendió eso, hermano? Lo que me impacta no es lo primero, es lo segundo. Lo que me impacta no es ver a una tierra desolada, vacía o desordenada. Lo que me impacta es ver al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Ahora preguntémonos algo. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios, siendo tan santo, pueda moverse en tal situación? ¿Cómo es posible que si el Espíritu es tan santo y viene de Dios, cómo es posible que pueda moverse en un lugar que está desordenado, vacío, y que además de esto las tinieblas lo cubran? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo se mueva? Y muchos dirían, ¿para qué el Espíritu Santo estaba en la tierra? ¿Por qué razón Dios ha enviado el Espíritu Santo a la tierra? Para que se mueva sabiendo que en esa tierra no hay vida, sabiendo que en esa tierra no hay nada, sabiendo lo que hay en esa tierra es un desorden, es una frialdad, es muerte, lo que hay son tinieblas. ¿Cómo es posible que Dios envíe su Espíritu a ese lugar? ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que Dios envíe a su Espíritu a ese lugar? Y aquí viene el mensaje para todos nosotros. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo se moviera en tal lugar? ¿Por qué razón, hermano? Porque donde otros ven muerte, Dios ve vida. ¿Entendió eso? Donde otros ven desorden, Dios ve orden. Donde Dios ve las cosas vacías, Él ve que nacen nuevas cosas. Dios nunca ve las cosas como las ve el hombre. Dios siempre ve las cosas como Él quiere y con un propósito, amado hermano. Puede alabar el nombre del Señor, hermano. Ahora bien, esta tierra representa nuestra vida. La tierra, amado amigo, representa su vida. La tierra representa mi vida. Un día Satanás gobernó en nuestros corazones. Un día Satanás gobernó nuestra vida. Un día Satanás vino a nosotros y desordenó nuestra manera de vivir. Un día el diablo vino a mi vida y me llenó de vacío y soledad. No había nada que llenase el vacío que había en mi corazón. No había nada ni nadie que pudiese llenar la soledad que yo sentía dentro de mi alma. No podía llenarla la mujer,
no podía llenarlo el alcohol, no podía llenarlo la droga, no podría llenarlo nada. Pero un día llegó Cristo y llenó mi vacío, llenó mi soledad y llenó lo que el diablo había hecho en mi corazón. Amigo, usted no me va a decir que usted no tiene ese vacío, porque lo tiene. El hombre sin Dios está vacío por dentro. Aunque se vea lindo por fuera, está vacío por dentro. El hombre, aunque se vea muy bonito y elegante por fuera, sin Dios está desordenado, está vacío. Y por eso vemos Estados Unidos como está ahorita, patas arriba. La gente dice: ¿cómo es posible que un país que temía a Dios se haya vuelto al homosexualismo, se haya vuelto al aborto? ¿Sabe por qué razón? Porque desde el momento que sacamos a Dios de un país, el diablo comienza a desordenar las cosas. El diablo comienza a tornar las cosas de una forma errónea y diferente. Usted ve lo que el diablo hizo todos estos años en este país, ¿verdad? Aunque Dios hizo buenas cosas, el diablo hizo malas cosas. El mundo estaba desordenado y vacío. Mi vida estaba de la misma forma. El amigo que no tiene a Dios se encuentra de la misma manera, desordenado y vacío por dentro totalmente. Por eso es que usted va a ver, hermanos, cómo es posible. Y yo decía: ¿cómo es posible que gente millonaria con tanto dinero y tanta fama se quite la vida? Porque el dinero y las riquezas no lo llenan. La fama y el dinero no llenan lo que necesitamos llenar. Todo lo que necesitamos llenar en nuestro corazón se encuentra en Cristo Jesús. Él lo llena todo. Él llena nuestra alma y nuestro corazón de alegría y de paz. Usted va a ver a muchos ricos con montones de dinero, pero no duermen en paz, no duermen en alegría. Pero dice la Biblia, aleluya, el salmista David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Dios, solo tu Señor me hace vivir confiado. El hombre que vive con Dios, a pesar que sea pobre, a pesar que no sea nada en el mundo, camina confiado en el valor de la vida, camina confiado en el Dios Todopoderoso, camina confiado porque Dios es su Señor y su Salvador. Mi vida estaba desordenada y vacía. Usted no sabe el desorden que había en mi vida, hermano. Usted no sabe lo vacío que yo me sentía. Nunca me gusta contar el pasado, pues lo que yo quiero que conozca la gente es mi presente. Nunca quiero que me vean como un hombre que fue marero, que fue callejero, sino como un hombre que es de Dios ahora mismo. Pero muchas veces es necesario traer eso para advertir a otros que el diablo no juega y que el diablo, su intención es matar, robar y destruir. Él quiere hurtar tu salvación, él quiere desolar tu corazón y desordenar tu vida, como desordenó la mía. Y hace mucho tiempo atrás, hace unos 9 años atrás, 10 años atrás, hermanos, nosotros vivíamos una situación muy terrible. Yo no trabajaba, mi padre trabajaba, no me dedicaba tiempo, y yo comencé a agarrar las amistades. Las amistades están ahí, hermanos, se podría decir que siempre. Y las malas influencias me llevaron a tomar decisiones malas. Lo que les quiero decir es que en muchas ocasiones, debido a la soledad, debido al vacío, debido al desorden que había en mi vida, la policía me agarró. Tuve problemas con ellos, tuve problemas con muchas personas. Pero en una ocasión, aleluya, cuando estaba en el JCPenney de PG Plaza, hermano, yo entré al JCPenney a robar ropa, a robar perfumes, a robar North Face, a robar cosas caras para venderlas después y hacer dinero. Muchas veces lo había hecho, pero en esta vez no me fue bien. En esta vez me agarró la policía. Cuando entré a JCPenney, comencé a llenar la mochila con otros 2 jóvenes. Lo tremendo es, hermanos, yo les voy a decir algo que mucha gente decía:
Samuel se perdió en Estados Unidos. Ese muchachito tarde o temprano lo van a matar. Ese hombre o termina en el hospital, o termina en una silla de ruedas, o termina en un cementerio, o termina en la cárcel. Eso es lo que la gente decía de mí. Pero Dios decía otra cosa de mí. Aleluya. Mire bien eso, hermano. Ese día entré al JCPenney y comencé a meter las cosas dentro de mi mochila. Y recuerdo yo que iba bajando las escaleras, yo solo. Yo le dije a los otros dos que se quedaran ahí, que yo iba a dejar las cosas afuera y que luego iba a venir para adentro a traer más cosas con ellos. Y cuando voy bajando las escaleras, hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuento esto para que el amigo vea que Dios tiene un propósito con nosotros. Que así como estaba desordenada la tierra vacía, a pesar de todo eso, Dios tenía un propósito con la tierra. Dios tiene un propósito con nosotros. Ese día yo no sabía, hasta ese día yo no conocía el propósito de Dios en mi vida. Y recuerdo que iba bajando las escaleras, hermano, y cuando iba bajando las escaleras, había una oficial de policía parada abajo, como esperándome que yo bajara sobre las escaleras. Y estaba esa mujer, una americana, ojos verdes, con pistola, una policía. Y cuando yo la vi, lo primero que se me vino a la mente fue la cárcel, arrestado. Se terminó Samuelito. Cuando yo la vi, lo que sentí fue miedo, temor. Y dije yo, hago dos cosas. Una, o me entrego. Dos, me corro. Dije yo, no tengo opción, me voy a quedar aquí. Me voy a entregar. Y bajé despacio, hermanos. Y bajé con mi cara agachada. Bajé con mi cara agachada porque sabía lo que me esperaba. Me acerco donde ella y me paro enfrente, esperando que ella me dijera algo a mí. Lo tremendo es que no me dice nada. Y yo, de tanto que estaba con la cabeza agachada, y al ver que no me decía nada, yo levanté mi cabeza y me le quedé viendo. Y cuando me le quedé viendo, usted no se imagina lo que estaba pasando en esa mujer. ¿Usted ha visto alguna vez a un policía llorando? Esa mujer, cuando estaba parada enfrente de mí y yo la veo, estaba llorando, hermanos, de una forma como un niño. Estaba llena de lágrimas y estaba va de llorar y se me quedaba viendo fijo y llorando. Y yo me le quedé viendo y agaché mi cara y dije yo, ¿qué le pasó a esta señora? ¿Por qué está llorando? Y levanto mi cara y me le quedo viendo y me dice ella, tú tienes algo que me pertenece a mí. Y yo le dije, sí, es cierto. Y me dice, ¿qué harás con eso? Le digo yo, pues entregártelo. Te lo voy a dar. Y me dijo ella, entrégame. Vine yo, agarré mi mochila y le entregué toda la mochila. Cuando yo le entregué la mochila, lo que me dice aquella mujer impactó tanto mi corazón hasta el día de hoy, que si yo veo a esa mujer, hermano, yo corro donde ella y le digo gracias, porque Dios te usó. Lo que me dijo la policía, yo le voy a decir esto, lo que espera un pandillero, un drogadicto, un callejero de un policía, no son lágrimas. Lo que espera un pandillero son golpes, son agresiones, es que lo tiren al suelo. A mí los policías me habían tirado al suelo muchas veces, me habían arrestado, me habían golpeado. Lo que yo esperaba de esta mujer era eso. Pero esta mujer lo que estaba haciendo es que estaba llorando, hermano. Y yo, Dios mío, ¿qué estará pasando con esta señora? Se me va a morir aquí, vamos a ver qué pasa. Está llorando. Y yo pensé que era sentimental. Pero cuando le entregué mi mochila, me dijo, quiero decirte algo. Yo en ti no veo a este joven. Yo en ti veo a un joven de Dios. Joven, God love you. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Joven, Dios te ama. Y yo no veo en ti lo que eres hoy. Yo veo en ti que Dios te ama y Dios puede usar tu vida. Otros veían un pandillero en mi vida, otros veían un ladrón, otros veían un callejero, pero una policía
vida una policía veía a un siervo de Dios. ¡Aleluya! Mucha gente no va a creer en usted, pero Dios sí cree en usted. Mucha gente no cree en lo que tú puedes llegar a ser, pero Dios sí cree en lo que tú puedes llegar a ser. Mucha gente no cree en lo que tú puedes ser, pero Dios sí cree en lo que tú puedes ser. Posiblemente tu padre y tu madre te hayan dicho que eres un burro y que serás un tarado por el resto de tu vida. Mentira del diablo. Lo que tú eres es una creación de Dios y puedes ser un hijo de Dios si tú lo aceptas en esta noche. Lo que muchas veces le dijeron a sus padres fue: hijo mío, tú fuiste un accidente en mi vida, fuiste un tropiezo en mi juventud. Lo que fuiste fue un accidente. No te planeamos, no te planificamos. Mentira del diablo. Cuando Dios ve a Jeremías, le dice Dios: desde antes que tu madre estuvieras tú en el vientre de ella, yo te conocí, te vi y te di por profeta a las naciones. Gracias, Espíritu Santo. Cuando yo le digo a la señora, me dice ella: God love you. Hermano, esas palabras me impactaron tanto en mi corazón que yo me quedé callado y agaché mi cara. Cuando de repente, hermano, siento un golpe en mi cabeza. ¡Pah! Caí al suelo. Caigo al suelo, me ponen las rodillas. Los policías que venían con ella, cuando la vieron a ella llorando de lejos, corrieron, pensaron que yo le estaba haciendo algo. Y cuando corrieron, me pegaron con algo aquí, me tiraron al suelo, me pusieron la rodilla en mi espalda, me agarraron, me pusieron las esposas, y el otro policía me tenía con el pie en la cara. ¿Y lo merecía yo? Sí, lo merecía, hermano, porque andaba haciendo cosas malas. Lo que pasa es que la misericordia es tan grande que aunque somos inmerecedores, Él tiene misericordia con nosotros. Hermano, y lo que Dios estaba haciendo en aquella mujer no había terminado. Porque cuando la mujer vio eso, la mujer comenzó a gritar. Y comenzó a decir: ¡no! ¡No le hagan daño! ¡Quítale el pie de la cara! ¡Quítale los pies de la espalda! ¡Suéltalo! ¡Ya me entregó lo que era de nosotros! ¡Ya déjelo en paz! Y el policía le dice: pero usted está llorando, ¿qué te hizo? Y le dijo: él no me ha hecho nada. Él no me ha hecho nada. Es que sentí algo en mi corazón que me decía: dile que yo lo amo, dile que yo lo amo, dile que yo lo amo. Y por eso estoy llorando. Tell him that I love him. Dile que yo lo amo a él. Aleluya. Cierro ese ejemplo y vuelvo al mensaje. Hay gente que lo que ve en nosotros son personas desordenadas y vacías, que no tenemos futuro, que no tenemos ningún motivo para vivir en esta tierra. Pero quiero decirle algo en esta noche: el Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. Y mientras el Espíritu de Dios se sigue moviendo, hay esperanza para el drogadicto, hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el pandillero, hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza para el esposo, hay esperanza para la esposa, hay esperanza para el perdido. La Biblia dice que a pesar de que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz de la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy en día la tierra sigue igual, sigue desordenada y vacía. Muchas personas siguen vacíos y desordenados, siguen cubiertos de tinieblas, pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo hasta el día de hoy. El Espíritu Santo se sigue moviendo hasta el día de hoy, hermano. Poderoso Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, comienza a sacar lo sucio y comienza a ordenar. Dice la Biblia que cuando Dios entra al corazón del hombre, Él comienza a ordenar, ¿verdad? Y comienza a limpiar, ¿verdad? Cuando Dios entra al corazón del joven,
Tiene que haber un cambio, hermanos. Yo no puedo creer en personas que dicen que Dios entró en su corazón y siguen siendo los mismos diablos de antes. Aleluya. Hay gente que dice, el Espíritu Santo de Dios está en mí, pero habla malas palabras en el trabajo, habla obscenidades, se ríe con los amigos de las suciedades que hablan, anda como cualquier mundano en afuera, en la calle, hermano. Aleluya. ¿Cómo es posible que alguien que diga que tiene el Espíritu Santo y que ya el Espíritu Santo entró, siga viviendo de la misma manera que vivía en el mundo? No es posible, hermano, porque cuando el Espíritu Santo llega, Él limpia, Él ordena, Él llena lo que está vacío, Él transforma nuestra vida. Por eso es que yo no comparto la idea de que Dios solo ve el corazón, porque cuando Dios hace un cambio lo hace radical por dentro y por fuera. Yo no puedo creer que un pandillero diga que ya tiene el Espíritu Santo y siga vistiendo como pandillero, siga vistiendo con pantalones Dickies y Nike Corteses. Yo no puedo creer que alguien que ha sido libertado del mundo siga viviendo de la misma manera que vivía en el mundo. Yo no puedo creer que un hombre que diga que tiene el Espíritu Santo de Dios le pegue a su mujer. Yo no puedo creer que un hombre que diga que tiene el Espíritu Santo de Dios le hable cosas malas a su esposa y a sus hijos. Porque hay hombres, hermanos, que dentro de la iglesia son una cosa, pero ya en la casa ya se les mete el diablo. Ahí se transforman en otro y comienzan a hablar las cosas que hablaban en el mundo. Hay hermanas que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero son transformers también. Se transforman en otras mujeres cuando están en la calle, cuando están en la casa, a tal punto que cuando la ven en la calle ya no la conocen los hermanos. ¿Sí o no, hermano? Yo no puedo creer que alguien que diga el Espíritu Santo vino en mí siga viviendo en adulterio, siga viviendo en fornicación, siga viviendo en pecado, siga deseando la mujer de su prójimo, siga deseando el hombre de su prójima. Yo no puedo creer que una persona que diga que el Espíritu Santo de Dios vive en él siga en frialdad, siga en muerte, cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios. Alaba en todo tiempo, glorifica a Dios, alaba al Señor. Yo no puedo creer que alguien que diga que el Espíritu Santo de Dios vino a ordenar su casa, vino a ordenarlo de adentro, sea tan desagradecido que no ayune, que no ore, que no se congregue. Aleluya. Yo no puedo creer que alguien que diga el Espíritu Santo ya entró, me ordenó, llenó mi vacío. Hermano, le cueste alabar a Dios, le cueste decir un aleluya. Yo no puedo creer que un hermano que diga que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón siga con envidias y celos. Ayúdame. Que hoy voy porque va a predicar fulano, pero mañana no porque el que va a predicar me cae mal. No, ese no es el Espíritu Santo de Dios. En ti sigue morando la maldad, en ti sigue morando la tiniebla, porque cuando el Espíritu de Dios muere en un hombre, predique quien predique, él a quien va a alabar es a Dios, a quien va a glorificar es a Dios, a quien va a honrar es a Dios. Santo Dios. Alguien que diga que tiene el Espíritu Santo en su corazón da testimonio por dentro y por fuera. Alguien que diga que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene que dar frutos. No solo predicar, no solo hablar. Aleluya, los hechos lo acompañan, las señales lo acompañan, los frutos lo acompañan. Montón de árboles vacíos hoy en día, hermano, que solo están dando sombra, pero no producen el fruto que Dios quiere que produzca. Y si tienen el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es gozo, es paz, es amor, es alegría, es benignidad, es confianza, es templanza. Santo Dios. Aleluya. Alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene que ser ejemplo en el mundo. No solo en la iglesia, sino afuera también. Por eso, hermano,
Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que vivir diferente. Tenemos que vivir de una manera ordenada, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de orden y no de desorden. Él quiere que andemos ordenadamente en el Evangelio. Vivir ordenadamente. Vivir ordenadamente es, hermanos, vivir en rectitud. Hablar con verdad. Hablar con sinceridad. Amar sinceramente. Ayúdame, Dios. Amén, hermano. Eso es vivir ordenadamente. El Espíritu trae orden, de manera que si antes había rencor en nuestro corazón, tiene que irse. De manera que si antes había egoísmo, tiene que irse. De manera que si antes había altivez, orgullo, hoy tiene que irse. Lo que tiene que haber es humildad. Pero ahora pasa el hermano a predicar y le tocó la llaga a uno, y cuando se la tocó dice: voy a esperar el día que me toque predicar y yo le voy a tocar la llaga a él también. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es diferente. No vas a predicar lo que tú sientas predicar. No vas a hablar lo que tú sientas hablar. No vas a vivir como tú sientas vivir. Vas a vivir como el Espíritu Santo te dice que viva ordenadamente y lleno del Espíritu Santo. Aunque antes estábamos desordenados y vacíos, hoy tenemos que vivir una vida llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Está a mitad, está vacía o está llena? Hoy en día el Espíritu Santo nos ha llenado para que vivamos llenos de Él, llenos de su fuego, llenos de su presencia. Y aquel hombre que vive lleno del Espíritu Santo de Dios será una lumbrera en todo lugar. Será una lumbrera al perdido. Será una mano aquel que está caído. Será alguien como bálsamo, aquel que necesita una ayuda. Y la iglesia está llamada a vivir de esa manera. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. La intención de Dios al mandar a su Espíritu a moverse alrededor sobre la faz de las aguas es porque Dios no veía las tinieblas, Dios no veía el desorden, Dios no veía el vacío. Lo que Dios veía eran árboles, eran animalitos, eran ríos, eran mares, eran montañas, era vegetación, era naturaleza. Lo que Dios veía era todo hermoso, pero lo que Dios veía más que allá era un adorador. Un adorador. Y Dios creó al hombre, dice la Biblia. Pero ¿por qué razón Dios lo creó? Para esto lo creó Dios, dice Jeremías. Para alabanza y gloria de mi nombre te he creado. Te he creado para que me alabe, para que me glorifique. Lo que Dios veía no era la tierra desordenada y vacía. Eran hombres y mujeres que iban a adorar en este día. Eran hombres y mujeres que iban a predicar su palabra. Eran hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que otros ven en nosotros? A mí no me importa lo que otros vean en mí. A mí me interesa lo que Dios vea en mi vida y lo que Dios vea en su vida. Porque donde otros vean un fracaso en tu hogar, Dios va a ver un hogar disponible para su obra. Porque donde Dios vea una mujer mala, perversa y tímida, Dios vea una mujer hermosa, una mujer guerrera, una mujer que le alaba, una mujer que le glorifica, una mujer llena del poder de Dios. Porque donde otros ven hombres vacíos y desordenados, porque donde otros ven hombres muertos espiritualmente, Dios ve hombres de guerra.